Hola queridos hermanos del grupo de liturgia, como les he dicho en repetidas ocasiones, lo que creemos es lo que celebramos y celebramos lo que creemos. Por eso en las clases de liturgia, que son solo de 1 hora, estamos viendo el catecismo de la Iglesia Católica para entender lo que creemos. Sin embargo, juzgo necesario que hay que abordar paralelamente los temas de la liturgia, pues el tiempo tirano nos va a devorar, aunque como les digo, me voy a valer de estas herramientas de comunicación para llegar a ustedes, estén donde esté, y así irnos ilustrando en el amplio y pío campo de la liturgia. Me voy a dar a la tarea de hacer brevísimos vídeos para que ustedes los vayan viendo. Además, todos aquellos que no pueden venir a la liturgia, esto les va a servir de guía. Cabe mencionar que en estos vídeos rara vez tendremos un hilo conductor o secuencia, pues lo que trataré de irles enseñando en un primer momento los abusos de la liturgia, es decir, lo que no se debe hacer. Entonces, en este primer vídeo, ¿qué podemos decir del abuso litúrgico? ¿Qué es el abuso litúrgico? Es la violación a las normas litúrgicas. Las normas litúrgicas están contenidas en 2 documentos principalmente, pero hay diferentes documentos que norman la liturgia. El documento principal es el misal, el cual contiene las rúbricas. Las rúbricas son anotaciones en tinta roja, por eso se llaman rúbricas, que van indicando cómo se va celebrando la Santa Misa. Son esas rúbricas las que indican las posturas del sacerdote, sus movimientos, en qué momento se sienta, se pone de pie, igual que todos los fieles laicos. Hay otro documento que acompaña el misal, que es la instrucción general del misal romano, y es una explicación de todas las rúbricas, y aparte puedes abarcar diferentes tipos de misa, si es una misa con un sacerdote, o si es una misa concelebrada. Si es una misa con el obispo, todo eso se explica, y el adorno de las flores, el adorno del altar, la música, todo eso se explica en la instrucción general del misal romano. Pero también existen otros documentos que son directorios que se ocupan de algunas materias específicas. Por ejemplo, hay un directorio para la celebración litúrgica de la misa con los niños, ya tocaremos ese tema. Por supuesto, que abordaremos el documento Redemptionis Sacramentum, que es quien aborda el tema de los abusos litúrgicos. Es un documento que emitió la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, y que precisamente se ocupa de algunas cosas que deben hacerse o que deben evitarse en la celebración de la Sagrada Liturgia. También vamos a hacer referencia a este documento en algunas ocasiones. Es muy conveniente que primero aclaremos qué es abuso litúrgico y qué es error litúrgico, y para ellos nos valdremos de un ejemplo. Supongamos que un sacerdote por olvido omite en un domingo el credo, y no lo hace intencionalmente, sino porque, como está acostumbrado a celebrar la Santa Misa los 7 días de la semana, y 6 de ellos no hay que rezar el credo. Entonces el domingo se le olvida y se lo salta, por lo tanto observamos un error litúrgico. Pero si este sacerdote de manera deliberada omite el credo simplemente por flojera o porque no lo quiere rezar, o peor aún, si le da por cambiar o alterar el contenido del credo, entonces estamos frente a un abuso litúrgico. Por lo que podemos observar, un abuso litúrgico es un acto malintencionado. Pero como quiera que sea, ya sea un error, ya sea un abuso, debemos evitar que esto suceda. ¿Por qué se cometen abusos o errores litúrgicos? Por ignorancia tanto del sacerdote como de los fieles. Incluso los fieles podrían darse cuenta de que el sacerdote está incurriendo en un error, pero por pena o miedo el fiel no se atreve a corregir al sacerdote, provocando que el error prevalezca. O también pudiéramos pensar que el sacerdote ve que los fieles se equivocan, pero para no tener problema, mejor es no decir nada y dejar las cosas como están.
También muchos abusos se llevan a cabo por desobediencia del sacerdote y entonces una desobediencia combinada con la ignorancia de los fieles, pues por eso lo dejan porque no saben que están mal y esto es muy común que suceda porque a fin de cuentas quien es el que tiene que saber más de liturgia pues es el sacerdote. Ahora hay algo que también llega a suceder, esto es muy triste cuando sucede. Y pasa también muy a menudo la desobediencia de los fieles y la presión que ejercen en un sacerdote para forzarlo a hacer las cosas mal, y hay veces en que el sacerdote no tiene la fuerza, no tiene la energía, no tiene el carácter para enfrentar a 20 personas que se le dejan venir con mucha furia y para evitar problemas, pues mejor deja que se hagan las cosas como los feligreses digan, aunque esto esté muy mal. Hay otro aspecto muy importante también que provoca que se cometan los abusos litúrgicos y es la falta de fe en la Eucaristía, es decir, cuando la gente no cree que Jesús está presente en la Eucaristía. Comete cualquier cantidad de abusos, porque no reconoce a Cristo presente en la Eucaristía. Cuando ustedes ven personas que pasan a recibir o a distribuir la comunión y que van en bermudas y chanclas y una playerita, es alguien que no entiende que Dios está ahí presente, porque si se dieran cuenta que de verdad Dios está ahí presente, temblarían antes de dar un paso, acercándose al altar temblaría y no irían vestidos así. La falta de fe en la presencia real de Jesucristo en la hostias santa es muy común. Por eso vemos la abundancia de abusos litúrgicos, porque la gente no tiene reverencia, porque no cree que realmente está Dios presente ahí. No tienen fe en que la celebración de la Santa Misa es antes que otra cosa. Un sacrificio eucarístico, lo que estamos celebrando es a Jesús que muere en la cruz ofreciendo su vida por nuestra salvación, derramando su sangre en el altar por nuestra salvación. Y el que no cree en eso va a hacer cualquier tontería, cualquier circo, maroma y teatro, payasadas y atropello, porque no cree que Cristo está muriendo en la cruz por él. El criterio es muy simple. Si tú ves a Jesús muriendo en el Calvario y te preguntas si algo se puede o no se puede hacer, pregúntate si lo harías o no en el Calvario ante la cruz de Jesús muriendo. Si respondes que sí, entonces hazlo en la misa. Si tu respuesta es no, entonces no te atrevas a hacerlo. Hablar de los abusos litúrgicos no es para nada ocioso, pues en primer lugar, con un abuso de esta naturaleza, lo que se está haciendo es que se está adulterando el culto a Dios. El culto a Dios por excelencia es la celebración de la Santa Misa. Cuando se cometen abusos litúrgicos, se adultera el culto a Dios por excelencia y la consecuencia de eso es que se lesiona la experiencia de Dios. Escuchemos lo que dice el documento Redemptionis Sacramentum. Todos los fieles cristianos gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera y especialmente la celebración de la Santa Misa, que sea tal como la Iglesia ha querido y establecido, como está prescrito en los libros litúrgicos y en las otras leyes y normas. Además, el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él, de forma integral, el santo sacrificio de la misa, conforme a toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Finalmente, la comunidad católica tiene derecho a que de tal modo se realice para ella la celebración de la Santísima Eucaristía que aparezca verdaderamente como sacramento de unidad, excluyendo absolutamente todos los defectos y gestos que puedan manifestar divisiones y facciones en la Iglesia. Entonces es un derecho que se celebre la misa como se debe. Entonces respondámonos esta pregunta. Existe un documento que se llama el Espíritu del Concilio, que es el que avala a los sacerdotes para hacer cosas dentro de la misa que no están en la liturgia. Por supuesto que no. No hay ningún documento que avale a los sacerdotes para hacer lo que les venga en gana. Por el contrario, hay documentos que especifican muy concretamente que deben apegarse. Escuchemos lo que dice San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia Eucharistia.
de todo lo dicho, se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidir la in persona Christi, dando un testimonio y un servicio de comunión, no solo a la comunidad que participa directamente en la celebración, sino también a la Iglesia universal a la cual Eucaristía hace siempre referencia. Por desgracia, es de lamentar que sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica postconciliar, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos que para muchos han sido causa de malestar. Una cierta reacción al formalismo ha llevado a algunos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las formas adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su magisterio a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes. Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran realidad las normas litúrgicas. En la celebración eucarística son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía. Este es su sentido más profundo. La liturgia, dice San Juan Pablo II, nunca es propiedad privada de alguien, ni del sacerdote celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. Nadie es dueño de la liturgia, el dueño es Cristo Jesús, y le dio la autoridad a su cuerpo místico de que es la Iglesia para normar cómo se celebra la Sagrada Liturgia, de modo que, como nadie es dueño, nadie puede venir a manejarla o manipularla, cambiarle, agregarle o a quitarle a su antojo, ni el sacerdote ni los fieles que participan en la misa.